Acá nos encontramos con el padre Jacinto Roque Aranda. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer un ensayo siguiendo desde nuestro sistema, que es el sistema de la filosofía tomista que seguimos los discípulos de Santo Tomás de Aquino. Vamos a hacer un ensayo para repensar una nueva constitución del Estado Federal Nacional Argentino. No digo renovación de la Constitución, sino, clarito, una nueva constitución de un Estado de 5 poderes. Pero antes quiero leer un pasaje del Concilio Vaticano II dirigido a todos los gobernantes del mundo. En el número 2 de dicho mensaje dice lo siguiente: lo proclamamos en alto, honramos vuestra autoridad y vuestra soberanía, respetamos vuestra función, reconocemos vuestras leyes justas, estimamos a los que las hacen y a los que las aplican. Pero tenemos una palabra sacrosanta que deciros: helá aquí, solo Dios es grande, solo Dios es el principio y el fin, solo Dios es la fuente de vuestra autoridad y el fundamento de vuestras leyes. Hasta aquí el concilio, en una breve síntesis. Digo que Dios es la causa final, eterna y trascendente de todo lo creado. Dios creó el universo, parafraseando una idea del Papa Juan XXIII en la Passion in Terri. En el inicio no habla del orden del cosmos, sino del orden del universo, que va a desembocar en el orden de la familia humana basado en el derecho natural. Dios creó con su poder y soberanía todos los seres de la realidad física, vegetal, animal, y puso en ellos leyes físico-químicas, biológicas, incluyendo también en la vida del hombre. Pero al hombre lo creó antropocosmos, como nos indica el número 14 de la Gaudium et Spes. El hombre en su cuerpo, por su condición material, sintetiza el universo. No estás en el universo, es parte del universo. Subrayo, es parte del universo. Ahora bien, cuando Dios crea al hombre, le da una inteligencia y le da una libertad, le da la conciencia, núcleo sagrado donde está escrito el derecho natural, sagrario del hombre, donde el hombre se encuentra a sola con Dios y donde está escrito el derecho natural. Conforme a dicha ley se le juzgará. Entonces Dios, por su poder y providencia, quiere gobernar al ser humano con el concurso consciente e inteligente del ser humano, y por eso le ha escrito su ley en su propia conciencia. El derecho natural descodificado magistralmente por el Papa Juan XXIII para servir de base al derecho positivo empírico creado por el hombre para que este saber positivo empírico esté en armonía con lo que Dios quiere del orden jurídico a nivel estatal y a nivel interestatal internacional. Le escribió en el ser del hombre desde la conciencia, y desde su ser pasa a su deber ser. Y cuando hablamos de deber ser estamos hablando de lo ético. Estamos aquí en pleno campo ético, y aquí estamos en pleno campo de la ética estatal. Dios quiere gobernar por medio de la conciencia y la libertad del hombre
la vida ética de la persona y la vida ética de la comunidad política, la ética estatal. Y para eso le ha dejado los ricos principios del derecho natural escritos en la propia conciencia del hombre, y decíamos que Juan 23 lo ha descodificado magistralmente en la Pacem in Terris. Este poder y soberanía de Dios, que Dios le ha hecho partícipe en el ser, en el deber ser y en la vida ética de las personas y del Estado y de los estados, se descodifica, de ahí se educe el derecho positivo empírico para ordenar jurídicamente de un modo histórico a los estados. Y aquí vamos a entrar ya a ver entonces de lleno los principios de la ética estatal que se proyectan en el campo fenomenológico empírico del Estado histórico. Y vamos a empezar hablando de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, para hacer esta nueva Constitución, tiene tres funciones jurídicas fundamentales. En primer lugar, la Asamblea redacta una Constitución. En segundo lugar, promulga dicha Constitución. Y en tercer lugar, ofrece al Congreso para que legisle conforme a esta Constitución redactada y promulgada por dicha Asamblea. Nosotros estamos proponiendo un Estado de 5 poderes. En primer lugar, tenemos el poder legislativo, 4 años y una sola reelección por voto popular. El Poder Judicial, por 4 años, una sola reelección por voto popular. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular por los estados federales provinciales para formar la Corte Suprema del Estado Federal Nacional, con dichos jueces elegidos por los estados federales provinciales por voto popular para formar la Corte Suprema del Estado Federal y terminar con este mamarracho que tenemos actualmente. Para formar con dichos jueces elegidos por los estados federales provinciales por voto y voluntad del pueblo, para formar una verdadera Corte Suprema del Estado Federal Nacional. El Poder Ejecutivo, 4 años y una sola reelección. Y aquí tenemos, en cuarto lugar, el poder de la opinión pública, que es un poder moral, jurídico, estructural del Estado, con el presupuesto para ejercerlo. El titular de este poder debe ser los cuerpos intermedios no gubernamentales, fiscalizados por el Congreso. Hoy este poder está en manos de la oligarquía argentina y de los grandes grupos concentrados de poderes económicos. Urge que esto se revea en el Congreso del Estado Nacional. Necesitamos dirigentes con raíces morales, no que hagan de la política un empleo, para tener un empleo seguro, un sueldo seguro, los beneficios seguros. Decía el Papa Pío XII que la política es el modo más alto de ejercitar la caridad. Y el Papa Juan Pablo II definía la política como servicio práctico al bien común. En quinto lugar, tenemos el poder económico. El hombre es el sujeto, el principio y el fin del mercado y del proceso económico. La economía tiene que ordenarse a partir del hombre. Como nos enseña la Gaudium et Spes, la economía siempre tiene que estar bajo el control de todo el hombre y de todo hombre, no al servicio de un mercado determinista, economía planificada del liberalismo clásico.
Pasamos ahora hasta nuestro seminario. Por ahí en la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia se enseña liberalismo. Y en la UCA, ¿qué diremos? La cátedra, ¿dónde están los economistas formados por la Universidad Católica Argentina? ¿Dónde están que no se lo ven? Se dan título en nombre de la Pontificia Universidad Católica Argentina con contenido ateo. Decía Monseñor Derisi, uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina, esta cita lo trae Alberto Caturelli en su libro Historia de la Filosofía de la Argentina. Decía Derisi, cuando yo me muera, la UCA solo va a servir para dar título. Esa profecía de Derisi hoy se está cumpliendo. Pasamos ahora al Estado Federal Provincial. No es un análisis exhaustivo de todo el Estado, estoy haciendo una reflexión por parte para repensar el Estado Federal Nacional en su totalidad. Decimos que el poder ejecutivo del Estado provincial debe ser elegido por 4 años y una sola reelección. Y el Poder Legislativo por 4 años y una sola reelección por voto popular. El Poder Judicial, los jueces deben ser elegidos por voto popular por 4 años, por una sola reelección. Digo, deben ser elegidos por los municipios, jueces y fiscales. No son los dueños del poder del Estado, deberían ser servidores del pueblo desde el poder del Estado. De estos jueces elegido por el pueblo, debería formarse la Corte Suprema del Estado Provincial para la segunda instancia que solo debería haber primera y segunda instancia. La razón es que estaría avanzando con mucha fuerza el poder de la opinión pública, que en cierto modo ayudaría a custodiar la libertad de las personas humanas. Hace falta distribuir en todo el territorio del Estado Federal Provincial la administración de la justicia para que sea ágil y fecunda, y a partir de esta reestructuración del Estado debería repensarse una nueva política carcelaria. Digo que el municipio no es el último eslabón del Estado. El último eslabón del Estado es el Estado Federal Barrial, con límite geográfico determinado, específico, con un líder que viva dentro del barrio de un modo estable, elegido por voto popular por 4 años y una sola reelección. Este líder debe ser el concejal que represente al barrio Estado en el Consejo Deliberante, que pueda decir, soy la voz del barrio Estado realmente. Sobre la capital federal digo algo. El jefe de la capital federal debería ser el presidente del Estado Federal Nacional, y la institución que legisle para la capital federal debería ser el Congreso del Estado Federal Nacional, y no un Consejo Deliberante. Voy a dar una pequeña definición de lo que venimos hablando del pueblo, diciendo con el concepto de democracia, este antiguo concepto que nos viene de herencia griega, como lo definía Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Diciendo con esta definición, y por eso ni siquiera voy a utilizar el concepto de democracia, sino más bien de pueblo. El gobierno del pueblo debería venir del poder y soberanía del Dios trascendente, que hace partícipe en el ser humano de dicho poder, y desde el ser humano, para el ser humano, en comunidad jurídicamente organizado, de un modo estable, para ser libres y felices, dentro de la comunidad interestatal internacional, en el marco del derecho internacional, con base en el derecho natural, en la línea de la paz y terrorismo.
Amigas y amigos, será hasta el próximo encuentro. Dios y la Virgen los bendiga ricamente.